Los cristianos, sin duda alguna, creemos en la existencia de Dios, pero en muchas ocasiones puede resultar dificultoso entender cómo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mas hoy, en la actualidad, que nuevas doctrinas o tendencias rechazan rotundamente a Jesucristo como Dios y buscan de alguna u otra forma rechazar la veracidad de la Biblia. Y es que la doctrina de la Trinidad ha sido ampliamente discutida a través de la historia, y hay algunos que la rechazan porque dicen que no tiene un fundamento bíblico o algunos simplemente porque no la entienden. Mi nombre es Javier Cárdenas y te doy la bienvenida a este canal donde busco compartir del Señor Jesucristo, su evangelio y la palabra de Dios. Vamos con la introducción y ya comenzamos. Y es que, ¿cómo se conoce o a qué se le conoce como la doctrina de la Trinidad? Y es que esta doctrina es la creencia de que Dios, en su característica de unitario, es decir, un solo Dios, existe en tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué resulta tan contradictorio cuando hablamos de este concepto? Y es que, como nuestra creencia se basa en el monoteísmo, es decir, un solo Dios, puede resultar contradictorio decir que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y es precisamente en este punto donde se dan dos doctrinas o dos tendencias erradas que se van hacia un polo y la otra se polariza hacia el opuesto. Y es que la primera doctrina se llama modalismo. ¿Y qué es el modalismo o por qué se puede entender por modalismo? Y es que esta doctrina sostiene la unidad de Dios, o sea, unido como Padre, Hijo y Espíritu, pero rechaza la Trinidad para decir que solamente existe una persona divina. Y es que esta persona divina se manifiesta de muchas maneras y aspectos diferentes, pero algunas veces como Padre, otras como Espíritu, otras veces como Hijo, pero nunca se puede manifestar de las tres personas a la misma vez. Y es que con relación a esta doctrina o esta postura, encontramos que la Biblia la rechaza rotundamente. ¿Cuándo podemos encontrar esto en la palabra de Dios? Y es que cuando se habla acerca del bautismo de Jesús, en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y es que en este pasaje podemos ver al Hijo siendo bautizados, al Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre el Hijo, y una voz que es el Padre diciendo oír que Jesucristo o Jesús era mi Hijo en quien tengo complacencia. Es decir, que la doctrina del modalismo se rechaza rotundamente en este pasaje, y es que vemos a tres personas manifestarse como un solo Dios. Por lo tanto, esta postura no va a tener ningún fundamento. Ahora bien, otra postura o en otro polo respecto a las doctrinas de la Trinidad o las falsas doctrinas que salen de la Trinidad o una interpretación errada de esta es el triteísmo, la cual señala que la Trinidad de Dios se manifiesta a través de su unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que cada persona de la divina son una deidad distinta. O sea, no considera el monoteísmo, que es de lo que nosotros los cristianos creemos en un solo Dios, sino que dice que hay tres dioses. Pero también, como les comenté del modalismo, no tiene ningún fundamento bíblico. Y es que cuando revisamos Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el cual dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vemos en este pasaje que sin duda alguna se muestra o se dice que Dios es uno solo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo ocupó este pasaje para enseñar acerca del gran mandamiento. Cuando vamos a Marcos capítulo 12, versículo 29, el cual dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
otra referencia que rechaza rotundamente el triteísmo, es decir, que hayan tres dioses, es lo que está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, el cual dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Nótese aquí cómo se ocupa el pronombre personal singular él y no un pronombre personal plural ellos. Es que aquí el autor, o quien redacta este pasaje en Deuteronomio, sin duda alguna cree y sabe que solamente existe un solo Dios y que no existen tres dioses como asegura el triteísmo. Por lo tanto, ni el modalismo ni esta segunda doctrina se encuentran con sustento bíblico y presentan claras contradicciones con la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos entender que la Trinidad y la palabra de Dios niega las siguientes aseveraciones. No existe un Dios indivisible o inseparable, es decir, no existe un Dios que no se puede separar en más dioses, lo que es un error garrafal. Entendemos que no puede existir un Dios que sí o sí se deba separar en tres dioses, ya que rechazaría nuestra creencia base de que hay un solo Dios. Ahora bien, la otra que rechaza la Trinidad o la palabra de Dios, mejor dicho, es que existen tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ahora también otra cosa que rechaza la palabra de Dios es que no existen tres personas divinas y que existe una persona divina. Como lo pudimos ver en el pasaje de Mateo, se manifiestan en el bautismo de Jesucristo tres personas divinas, que es Dios Padre en el Hijo y en el Espíritu. Ahora entendemos que tampoco hay veracidad o se puede entender de los pasajes de que haya una persona manifestada en tres, porque sería contradictorio. No puede haber uno igual a tres. ¿Y qué aseveraciones dice realmente la Trinidad, o qué aseveraciones en base a la palabra de Dios yo debiera entender que es la Trinidad? Y es que en sí que existe un solo Dios indivisible o inseparable, es decir, no lo podemos separar en más dioses, uno solo. Pero sí, en la Trinidad y la palabra de Dios dicen que existen tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que conforman la unidad de Dios. Y para decir la Trinidad de la palabra de Dios, ¿qué sustento bíblico realmente hay respecto a esto? Y es que, como les comenté al inicio del video sobre Mateo capítulo 3, versículo 16 al 7, creo que estos versículos, junto con sus versículos símiles en Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11, y Lucas capítulo 2, versículo 21 a 22, son el argumento bíblico más sólido acerca de la Trinidad. Pero también encontramos otros pasajes igual de sólidos, igual de claros respecto a la Trinidad, o el argumento sobre la existencia de la Trinidad o lo que enseña la Biblia. Y es que, mejor dicho, encontramos que la palabra de Dios se justifica a sí misma. En 1 Corintios capítulo 12, versículo del 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Nótese la referencia clara al Espíritu, al Señor, que sabemos que el Señor es Jesucristo, el Señor Jesucristo, y a Dios, o sea, en Dios Padre. Ahora, otra referencia que podemos encontrar está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 14, que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente encontramos una referencia clara a las tres personas que componen a Dios. Y es que es imposible negar con estos dos pasajes la existencia de estas tres personas.
Pero si usted quisiera decir dos pasajes, creo que necesito algún argumento más, yo le voy a dar dos más. Y uno está en Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6, que dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Un Señor, una fe y un bautismo. Nuevamente tenemos aquí una clara aseveración respecto a las tres personas divinas. Y pues la última referencia que yo les puedo entregar o les voy a entregar en este video está en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, cuando el apóstol Pablo hace la doxología final, que dice: en la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahora bien, creo también firmemente que tanto en la doctrina de la encarnación como en la doctrina de la resurrección está de forma implícita la Trinidad, como es esto. Y es que en la encarnación, que es Jesucristo, quien es Dios, quien era Dios y que ha sido Dios siempre por toda la eternidad, se hizo hombre, pero siempre se dirigió a su Padre que está en los cielos, cuando dijo: y ustedes cuando adoren, y hacemos el rezo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y que también les dijo a los apóstoles que dejaría el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, para que nos guiara a ellos y después a nosotros que hemos sido salvos hacia toda verdad. Y es que precisamente en la encarnación, cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo de 1 al 3, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, cuando escribe estas palabras inspiradas por Dios, claramente hace referencia a que Jesucristo, que sabemos que es el Verbo, o sea, el Logos del Padre, que existía conjuntamente con Él. Dios ha sido eternamente. ¿Quién crea a Dios? Nadie, porque Él siempre ha sido infinito, siempre ha existido, no tiene límites. Entonces, estas tres personas divinas que conforman a Dios se manifiestan, o están desde siempre, han estado siempre. Y precisamente en la persona del Hijo, en la persona de Jesucristo, es que encontramos realmente que no es solamente que vino a la tierra, sino que ya existía y Él se hizo hombre. Ahora bien, en la resurrección se había profetizado cientos años antes del nacimiento de Jesús, acerca de la crucifixión a la que Él sería sometido. Y la referencia más clara o muy clara respecto a esto está en Isaías 53. Y yo quiero, o partiendo mejor dicho de Isaías 52, pero ya gran parte del capítulo 53. Pero yo me quiero centrar precisamente en la referencia de Isaías 53, capítulo 7, el cual dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Sabemos que el cordero debía ser sin manchas el que se hacía en sacrificio en el Antiguo Testamento. Por ende, el cordero, o sea, Cristo que iba a ser entregado en el madero, no tenía que tener manchas, o sea, no debía tener pecado. ¿Quién es el único que no puede pecar? Es Dios mismo. Pero es precisamente en la resurrección donde aún muestra aún más su divinidad. Salmo capítulo 16, versículo 10, tiene una profecía respecto a esto, que dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entendemos en la resurrección de Cristo, al morir en la cruz por nuestros pecados, que Él al tercer día resucitó. Y el único que tiene poder para esto es Dios. Entonces es imposible no entender un poco que acerca de la doctrina de la resurrección y de la encarnación implícitamente esté considerado el concepto de la Trinidad. Ahora, en conclusión,
Finalmente quisiera decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido desde la eternidad. No uno primero y después el otro, sino que juntos, y que busca entender esta preciosa verdad que nos lleva a un único fin, es el que vayamos a salvación en Cristo y a la promesa de vida eterna. Y es que en Génesis capítulo 1, cuando lo revisamos un poco y precisamente en el versículo 26, cuando dice Dios que hagamos al hombre a semejanza de quién es Dios, en las tres personas buscando, diciendo prácticamente que nos hizo a nosotros a la imagen de ellos. Finalmente, si te ha gustado esta predicación, si esto te ha podido un poco dar a entender o te ha podido esclarecer un poco más qué es Dios, por qué hablamos de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo, y sientes que le quieres conocer, quieres realmente entender un poco más, aprender más de Él, yo te quiero decir o te quiero hacer ese llamado que Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú quieres probar, digamos, esta promesa de Dios de que hay un Padre que nos ama, que mandó a su Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados para ser salvos, y que está el Espíritu Santo que te va a guiar y el que me guía a mí diariamente hacia la verdad, hacia la salvación, hacia la vida eterna, te invito a que tú puedas orar donde quiera que estés, y te puedas reconciliar, si fuera tu caso, o declarar abiertamente que Jesús es el Salvador de tu vida, que se levantó de los muertos, y puedas experimentar este nuevo comienzo. Para terminar, si le ha gustado este video, le invito a que se suscriba, que aquí vamos a poder compartir siempre la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga.